Bueno, si les parece, vamos a empezar con el concepto de lo que es una comunidad. La verdad, me llevó un tiempo poder definirlo. En los tiempos que corren, uno trata de analizar en retrospectiva, ubicarse un poco en lo que es la actualidad en función de esa retrospectiva para poder proyectar. Cuando uno proyecta para poder tomar decisiones, ¿sí? Eso sería la manera más corriente de poder planificar en un país en donde no se producen este tipo de anomalías, ¿no? El planeamiento que nosotros hacemos, o sea, podemos hacerlo a nivel de Estado, sí, no cabe ninguna duda, sería mucho más simple que las complejidades que hoy tenemos, pero llevaría a tomar decisiones no poco simpáticas. Entonces, si nos abocamos a lo que es una comunidad empresaria, puede ser empresaria porque casi todos estamos de alguna manera inmersos en ese mundo, pero puede aplicar a cualquier tipo de comunidad, sea una comunidad vecinal, un club, una entidad sin fines de lucro, cualquier tipo de conformación que incorpore a más de 2 personas, incluida la familia. Así que bueno, yo se las voy a leer porque está tan fresca que no la tengo incorporada todavía en la cabeza. Si quieren anotarla, hoy podemos decir que una empresa es una comunidad con un fin definido y consensuado. Fíjense, antes cuando uno para planificar tenía que definir qué era una empresa, directamente qué decía, es la unión de 2 o más personas que se reúnen con un objetivo determinado. Bueno, ese objetivo ahora es cambiado por un fin, y ahora lo vamos a estar diciendo, entonces sigo con la definición, después aclaro. Entonces es una comunidad con un fin definido y consensuado que opera en el límite del caos. El caos, que es un espacio de tránsito entre el orden y el desorden. Sí. Un ambiente de inestabilidad limitada donde luchan por el control 2 fuerzas. La progresista y la conservadora. Y ustedes dirán, este loco, ¿por qué saca este tipo de definiciones a esta hora? Bueno, precisamente el trabajo de una consultoría pasa por lo que es la administración en sí como ciencia. A partir de ahí se divide en 4 pilares fundamentales, ¿sí? La previsión, el ordenamiento, la coordinación y el control. Los problemas más grandes que estamos viendo hoy en las organizaciones están dadas en el ordenamiento. ¿Qué es el ordenamiento? El poder armar una organización a partir de lo que es un organigrama y las descripciones de tareas, para así después empezar a trabajar sobre lo que son las normas y procedimientos. Eso después se vuelca en lo que es la coordinación, que es la forma en que yo puedo llevar adelante esas interrelaciones que generé cuando armé los procedimientos y constituí la organización. Y después, como consecuencia de esas actividades que se realizan en forma ordenada, lo que voy a estar es ejerciendo control. ¿Qué es el control? Poder medir esas actividades que realice. Eso en grandes rasgos. Ahora bien, donde menos estamos siempre poniendo énfasis es en la parte de previsión. Cuando hablamos de previsión, se prefiere abordar la parte de planeamiento integral, que es ni más ni menos que un programa que define la situación patrimonial, económica y financiera de mediano a largo alcance. En nuestro país es de corto alcance, si lo vemos a punto de vista de planeamiento. ¿Por qué? Porque esto es un año. Entonces, cuando uno piensa en tan corto plazo y tenemos un escenario en donde hay tanta vulnerabilidad en las decisiones que toma el Poder Ejecutivo, es evidente que necesitamos ampliar las definiciones de algunos conceptos comunitarios para poder adelantarnos a cualquier tipo de conflicto. Si se dan una idea de a lo que me voy a estar refiriendo, hoy vamos a estar hablando de resolución de conflictos. En realidad,
uno está formado en lo que es negociación estratégica, negociación internacional. Debería estar más preocupado por empezar a abordar lo que es el lenguaje de las microseñas. ¿Por qué? Porque mayormente hoy nos estamos todavía comunicando a través de un monitor. Entonces ya el lenguaje del cuerpo es como queda sesgado al tronco. Entonces hay que trabajar más sobre los efectos que se producen en la cara. Bueno, en lugar de estar trabajando, que igualmente lo estamos abordando, pero con, digamos, con un poco más de fiaca. ¿Por qué? Pues estamos preocupados más por prever lo que es el conflicto, ¿sí? Y el conflicto obviamente se va a estar definiendo en un marco que prefiero decir que es una línea previa a lo que es la negociación. ¿Por qué? Porque el conflicto en realidad se dirime no a través de un negociador, sino a través de un mediador, que son dos figuras distintas. Para poder entonces definir y poder decir, ok, ¿cómo puedo abordar un conflicto y llevarlo rápidamente de ese ámbito en donde el mediador generalmente termina siendo un abogado o la justicia? ¿Cómo me reperfilo para llevarlo al ámbito de la negociación? Bueno, es definiendo adecuadamente el marco o el entorno donde yo me voy a estar desenvolviendo, en este caso este tipo de comunidades definidas de esta manera, para saber que siempre me voy a encontrar con dos fuerzas, una progresista y otra conservadora, ¿sí? Que obviamente van a estar luchando por el poder. En realidad la lucha por el poder no es así, en realidad gravita. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar que la única constante que tenemos sobre la Tierra es el cambio. Entonces, de algún punto, lo que tenemos que hacer es buscar que haya un equilibrio entre estas dos fuerzas, que desgraciadamente prefieren montarse sobre posición en lugar de empezar a trazar un camino, un puente de comunicación, ¿sí?, entre dos espacios. Que esa es otra definición. ¿Qué es la comunicación estratégicamente, digamos, tomada? Es el puente entre dos espacios. Ven que cada vez se tiende a ser mucho más sencilla algunas definiciones, engrosar, sí, la que nuclea a todos los componentes. Estamos hablando de que nos movemos en el caos. Las escuelas de administración están más hablando de entornos, de características. Los que estuvieron el año pasado en las charlas, no sé si recuerdan que hablábamos del entorno VUCA. Bueno, eso es una huevada para vender más libros. En realidad nosotros nos vivimos moviendo en un entorno de caos, y ese caos se puede gobernar a través del orden. Cuanto menos orden tenemos dentro de una comunidad, obviamente estamos en problemas. Si no lo sabemos de alguna manera, ese orden, no controlar, sino gobernar, que es lo que se debe hacer, ¿sí?, obviamente sobreviene el desorden. Ahora, ¿por qué digo gobernar el orden y no controlar a través del orden? Porque el cambio es necesario. Entonces, todo cambio, y a eso se refiere el concepto de caos que quiero vertir, ese cambio, como es necesario, obviamente produce en una instancia que va a depender de la comunidad donde nos desempeñamos, de desorden. ¿Por qué? Porque mueve de alguna manera los paradigmas establecidos, y el gobierno lo que debe hacer es interpretar ese cambio, ese movimiento, ver dónde se estabiliza y a partir de ahí fijar el nuevo orden. Visto desde la órbita de la administración, que sería un cambio de versión en un procedimiento. ¿Por qué? Porque mejora el procedimiento. Ven cómo todo cuadra desde el punto de vista de la dialéctica y nos lleva de una manera más amigable a empezar a detectar problemas que, si yo voy por metodologías de relevamiento, me va a ser muy dificultoso. ¿Por qué? Porque me encuentro con ingredientes tales como, y mirá, acá conviven distintas generaciones. Otro concepto que tuvimos que analizar y revisar. Convivir distintas generaciones dentro de la organización pasó siempre. Lo que está pasando hoy, en definitiva, que sí es algo que se da cada tanto tiempo, es que estamos conviviendo con la cuarta revolución industrial, en donde las generaciones que conviven adentro de las organizaciones van a sufrir de distinta manera este cambio de la cuarta revolución, que lo que involucra es avance tecnológico,
pero desde la órbita de lo que es la comunicación, o sea, los sistemas, la introducción de los sistemas, la introducción de la Big Data, la introducción de las nubes, la introducción de herramientas colaborativas como herramienta que promueve lo que es la cibernética y la robótica. Eso es hablar de la cuarta revolución industrial. Argentina, como siempre, está entre la segunda y la tercera. ¿Sí? ¿Y por qué digo entre la segunda y la tercera? Primero definimos para dónde vamos a ir, o sea, si vamos a ser un país agroindustrial, agrícola ganadero, industrial, si nos vamos a dedicar a tomar whisky criadores o nos vamos a tomar un whisky importado si tenemos ganas. Entonces, mientras tengamos esas disyuntivas, que las digo de manera fácil, digamos, y no buena o correcta, vamos a tener una serie de inconvenientes para poder progresar, ¿sí?, dentro de las organizaciones. Entonces, si el cambio en realidad no se produce, es producido por la cuarta revolución, que es lo que nosotros vemos en el área de planificación, está mal decir que lo que tenemos que estar lidiando es con la integración generacional. Para lo cual acá el planeamiento, ¿sí?, desde el punto de vista conceptual, lo vamos a manejar así. Cuando nosotros queremos definir de alguna manera cómo podemos definir esta integración generacional, nosotros vamos a decir que las distintas generaciones dentro de una organización, o si queremos ver las distintas franjas etarias desde el punto de vista conceptual, adentro de una organización se dividen en tres: el antes, el ahora y el después. Esto nos va a llevar a hacer un esfuerzo adicional. ¿Para qué? Para poder interpretar que los jóvenes que se incorporan hoy en las organizaciones, que vienen con una velocidad relativa, no es la misma velocidad que traía un joven hace 20 años atrás cuando se incorporó a una organización, y esto tiene que ver con los intereses o sus proyectos de vida respecto a los proyectos de vida que tenían antes. Ahí sí hay un cambio, pero es un cambio de actitud ante la vida, no ante la organización. La organización lo que tiene que hacer es ayornarse a este nuevo enfoque de características y nuevas, ¿sí? Alta rotación de personal. ¿Qué problema estoy teniendo que no lo puedo retener? Y no lo voy a arreglar con una cancha o una mesa de ping-pong, ¿sí? Tengo que empezar a hurgar bien cuál es la mentalidad de esta nueva generación, que lo que busca es mayor dinámica dentro de las organizaciones, no tener puestos con tareas repetitivas, sino que sea desafiante, una alta llegada a lo que es la alta gerencia, no tener tanta estructura jerárquica encima del que toma las decisiones para llegar más rápido con sus ideas. Bueno, eso es lo que estamos viendo hoy con estas nuevas generaciones. Entonces, esa velocidad, que no es tanta la velocidad, si nosotros queremos ver cómo estaban planteado el plan estratégico antes, la versión anterior, que decía, tenemos que preocuparnos por conjugar velocidad con experiencia. Ahora no es tan así, es velocidad relativa. ¿Por qué? Porque no hay fuerza de tracción, ¿sí? La juventud no implica velocidad, ni ser viejo implica no ser veloz, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo la velocidad la quiero ver en función de la decisión, seguramente va a ser más acertada esta y más rápida, más dinámica esta que esta. Por otro lado, las generaciones más grandes vinieron conviviendo con los cambios tecnológicos, mientras que la generación nueva ya viene con los cambios tecnológicos incorporados. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, es la diferencia entre estar conectado y estar comunicado. Las generaciones más grandes van a estar más acostumbrados a tratar de incorporar una nueva herramienta de comunicación que los jóvenes. Traten de ubicar un joven por teléfono, seguramente le va a decir, no me llamaste por WhatsApp. Bueno, eso es estar conectado, no es estar comunicado, ¿sí? O dejan el teléfono capaz en algún lado porque se sacaron el pantalón. O sea, el teléfono forma parte del pantalón y no de la necesidad de estar comunicado. Entonces, bueno, eso es estar conectado, y a veces podríamos decir que peligra entre estar desconectado también.
Pero esto no es una crítica hacia las nuevas generaciones, al contrario, lo que estoy poniendo es el peso suficiente como para decir que generacionalmente las organizaciones podemos decir que se dividen en 3 estadios: el antes, el ahora y el después. Vieron que es mucho más fácil. Bien, dicho esto, no sé si habrá algún otro... Sí. Vieron que hablamos del caos, ¿no? Bueno, el caos sobreviene muchas veces como consecuencia de qué hicimos nosotros por las generaciones que vienen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hicimos nosotros por nuestros hijos? Si nosotros veíamos, por ejemplo, cómo nos educaban nuestros padres y a nuestros padres nuestros abuelos, íbamos a ver que nosotros cuando teníamos 4 años, que era el momento en que empezamos a descubrir la vida y queríamos explorar, empezamos a preguntar por qué, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Nos daban la respuesta, venía el segundo por qué, nos daban la respuesta, venía el tercer por qué, nos daban la respuesta, venía el cuarto por qué, nos daban la respuesta y si ya estábamos satisfechos, generábamos dentro de nuestra cabeza un mundo nuevo que acabamos de descubrir gracias a preguntar por qué. En la década del 90, ¿sí? Tratando de emular las teorías de calidad, nosotros fuimos con herramientas de resolución de problemas. Una de ellas, la más sencilla, era los 5 por qué. Hoy, y obviamente era sencilla y muy simple de poder explicar por qué, porque ya la conocíamos desde chicos, nos habíamos olvidado, ¿sí? Tenía que venir un consultor para refrescarnos algo que nos habían enseñado nuestros padres. Y obviamente a nuestros padres le había salido gratis esa línea de aprendizaje nuestra, y ahora nosotros, como tremendo badulaque que somos, tenemos que pagar un consultor para que nos diga lo mismo, ¿ven? Entonces ahí descubrimos lo sabios que fueron nuestros padres, que en ese momento eran ignorantes. ¿Ven? Como nosotros repetimos ciclos de huevada, ¿no? O sea, estamos en un ciclo de decadencia, ¿sí? A mí el que me dice hoy, nosotros en realidad estamos evolucionando. ¿Y evolucionando respecto de qué? ¿No? Desde la visión, por ejemplo, vamos en constante retroceso. La visión, para poder planificar, ¿sí? Se medía antiguamente en función del horizonte, ¿no? Hasta dónde yo podía ver, ¿para qué? Para poder prepararme, en el caso de tener del otro lado un ejército, veía la polvareda que se armaba en el horizonte y más o menos podía decir, mira, si eran los romanos, sabíamos que era tremenda falange la que tenía por delante, para lo cual lo que iba a hacer era seguramente salir corriendo. No, me iba a preparar de manera defensiva para hacer, digamos, frente a tremenda polvareda. Entonces el horizonte lo tenían lejos. A partir, y me voy a clavar ya directamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y me dice, ¿por qué te vas desde los romanos y caíste en la Segunda Guerra Mundial? Porque desgraciadamente las organizaciones que planifican utilizan el método alemán de planificación. Visión, misión, que la pusieron mal, el concepto misión en el ámbito militar es el objetivo, ¿sí? O sea, acá podemos hablar de un acuerdo de voluntades, podemos ser más flexibles para empezar a incorporar a la comunidad que está dentro de una organización en el armado político de la empresa. Entonces el camino hacia el futuro es más sencillo, es más simple y es más difícil después que me empiecen a poner los peros, ¿sí? Nosotros, como me dice, somos un país que la verdad tuvimos 60, 70 años de peronismo. Yo creo que tuvimos toda una vida, pero no de peronismo, de peroísmo. Y ahora vamos a ver a qué me refiero. Bien. ¿Por qué me vengo entonces a la Segunda Guerra Mundial? Insisto, estamos usando un método de planificación que es alemán. Las empresas que no producen cambios, o las consultoras que no producen cambios en la metodología. Si vamos a la Segunda Guerra Mundial, el horizonte que una persona tiene, ¿sí?, se limita a lo que yo tengo enfrente de la calle, ¿sí? Por el otro lado voy a tener un edificio. Fíjense ustedes, cuando salen de su casa, fíjense si pueden ver el río.
o pueden ver el horizonte, la llanura, ¿sí? Van a ver que se va a encontrar con un edificio, 700 árboles, dos canteros que lo usan de basurero para tirar la basura. Entonces su visión, que antes era la visibilidad hasta donde le daba la línea del horizonte, o si navegaban la línea que ustedes le daban al mar hasta que la Tierra se hacía curva, cambió por 12 metros. Y fíjense ahora el fenómeno de la visión, ¿eh? El romano, en la época de los romanos, los bárbaros se preparaban a la distancia para prepararse para la defensa. En la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, empieza a sobrevenir lo que es la defensa de las grandes urbes ante el ataque del enemigo, trasladado ahí Rusia y Ucrania. ¿Ven? Que tienen siempre un correlato. O sea, nosotros en sistemas bélicos volvimos para atrás, por eso nos sorprende, ¿sí? Y si vamos ahora a la actualidad, o sea, pónganse en la cabeza de la estrategia, ¿sí? Los romanos me preparaba a distancia. Ahora defender la urbe, estoy mirando una visión más limitada. Y en la actualidad me pisa un auto porque estoy mirando a ver si el clima va a estar bueno el día de hoy en el teléfono. Obviamente nuestra visión se está cortando, ¿sí? Entonces, la visión en el planeamiento estratégico, los modelos, en nuestro caso hablamos de quimera. ¿Sí? Quimera es algo imposible de lograr y eso nos empuja a construir el camino hacia el éxito, hacia la excelencia. ¿Por qué? Porque no existe ni el éxito ni la excelencia. Son conceptos que son relativos. Existe el camino hacia, ¿sí? Entonces, la quimera, como es algo imposible, me alinea a mí, en mi pensamiento como empresario, para construir y hacer una empresa que el día de mañana sea viable el día que yo no esté. Si no, caigo en lo que nos caemos siempre. El fundador hace que la empresa aparezca y la hace crecer. Viene el segundo, la segunda generación, que hace, la mantiene, la tercera la quiebra. ¿Por qué? Pues no hay una quimera, algo que vaya más allá del primer constructor. ¿Por qué el planeamiento estratégico entonces está casi proscripto en las organizaciones? Porque el CEO siempre tiene razón. Ahora, el CEO no tiene razón, porque si se dan cuenta, ¿qué pasa con los gobiernos en el mundo? El CEO de un estado es el presidente de la nación. Dicho esto, ahora sí podemos empezar con la presentación. ¿Vieron? Me comí media hora hablando huevadas, ¿no? Todavía no empezamos a ver lo que tenemos que ver. Pero bueno, espero con esto haber dado un pantallazo de por qué hay conceptos que estamos redefiniendo, por qué nos estamos esforzando a no ir hacia atrás en lo que es planificación estratégica, sino a desafiar, a acompañar nuevos paradigmas, tratando de avisorar estos cambios para ser duros con el problema y lo más blando posible con las personas, ¿sí? Bien, dicho esto, voy a ver qué macana me mando para compartir pantalla. Creo que lo estoy haciendo bien. ¿Ahí están viendo todos? Sí. Entonces me equivoqué. No. Ahí vamos a cerrar y vamos a abrir aquí. Ahí está. Bueno, le doy la bienvenida después de 20 minutos de charla, pero abrevia mucho lo que vamos a estar viendo. Los temas que vamos a estar abordando tienen que ver con las tensiones, el conflicto, explicar de alguna manera cada uno de los puntos que ustedes están viendo en los temas que vamos a estar abordando. No me voy a detener aquí porque lo vamos a estar viendo después en el canal de YouTube. ¿Qué es el conflicto entonces? Bueno, es una relación social entre dos o más actores. Ahora le voy a decir por qué ponemos actores aquí, que pugnan por obtener objetivos incompatibles o que alguno de ellos por lo menos creo que es incompatible.
Bueno, ¿por qué digo actores? Bueno, uno de los problemas más grandes que después lo vamos a estar viendo más adelante es cuando se incorpora dentro de este menjunje del conflicto los sentimientos, que es realmente un ingrediente importante dentro del conflicto. Ahora, ¿de qué manera yo puedo minimizar esa etapa, ¿sí?, en donde yo estoy analizando mis sentimientos para ver de qué manera los controlo? Bueno, los voy a minimizar de una manera muy sencilla. Fíjense cómo se toma en el ámbito del teatro, pero me voy a referir al ámbito que mejor conozco, que es el militar, pero van a ver que son iguales. Ustedes, cuando buscan de alguna manera definir, ¿sí?, un espacio en donde ustedes se van a desempeñar a lo largo de un tiempo determinado, lo que hace es analizar el escenario, ¿sí? Escenario, igual que el teatro, ¿no? Después, ¿qué ocurre? Ustedes van a decir, ok, dentro de este escenario me voy a mover por acá. Define lo que se denomina el teatro de operaciones. Teatro. Y dentro del teatro, ¿cómo me voy a mover? Y obviamente como un actor. Si ustedes logran ver, no la vida, pero sí por lo menos cuando ven que se les va a presentar un conflicto, estos tres conceptos, ¿sí?, van a empezar a forzar su conducta para actuar la relación conflictiva que tienen por delante. ¿Esto para qué les va a servir? Igualmente, a ver, a mí se me sube la tanada también, no le voy a decir que sentimentalmente me bloqueo y soy una máquina de matar conflictos. Todos tenemos siempre un punto de quiebre, pero lo importante es alargar al máximo el punto de quiebre. ¿Qué quiere decir? Ahora lo vamos a estar viendo. Es estar lo más relajado posible. Tengan en cuenta primero cuáles son las consecuencias cuando uno entra a un conflicto y ese conflicto, después lo vamos a ver, escala. Un conflicto, para que escale, es porque la persona que está del otro lado está poniéndose más agresiva en términos dialécticos y yo, ¿qué hago? Yo respondo de manera agresiva. Ahora, ¿qué ocurre si yo empiezo al revés? Supónganse que alguien en la calle, no sé, te estoy dejando pasar un peatón y el que está atrás está apurado y me dice, hijo de tu mamá. Yo, en vez de decirle, tu mamá es más fea, le digo, gracias por tu observación. El conflicto terminó ahí. Con un valor adicional. Le dejé una carga emotiva que lo va a tener todo el día sobrecargada esa persona. Ahora, ¿a mí qué me salió barato? Me salió barato que si yo entro en ese conflicto y escalo en la dialéctica, más hoy que estamos más usando el reptilíneo que el neocórtex, es decir, que somos más bestias que seres racionales, ¿sí?, seguramente vamos a estar entrando en conflicto. Ahora, entrar en un conflicto me va a traer un estrés negativo, ¿sí?, un distrés se denomina, y un consumo de energía. Y el consumo de energía, supónganse que una persona es alérgica o tiene problemas bronquiales o es asmático, le va a traer el consumo de energía, un consumo mayor de oxígeno y un mayor consumo de glucosa. Obviamente, si es una persona que es inestable en regular la glucosa, o son las personas de esas características que elegí anteriormente, seguramente va a entrar en crisis. O sea, le afecta directamente la salud. Para lo cual, qué mejor que empezar a tomarnos algunas consideraciones, las que vamos a estar viendo ahora. ¿De qué manera nosotros tenemos que empezar a ver un conflicto? Bueno, de manera diametralmente opuesta a cómo algunos dichos nos dicen que vemos las cosas. Miren, nosotros, perdón, que tengo una persona para admitir. Nosotros vamos a poner un ejemplo, a ver si nos sale. Cuando nosotros tenemos un vaso, ¿sí?, con agua, dicen que hay gente que va a ver el vaso medio lleno y otros lo van a ver medio vacío, ¿no? La verdad que no satisface mucho ese dicho. Lo que tendríamos que estar preguntándonos es, ¿el vaso de cuánto es? Y es de 500 centímetros cúbicos. Ok.
¿Qué cantidad de líquido le voy a verter? Y bueno, le voy a verter 250 centímetros cúbicos. Algunos lo van a ver medio lleno, otros medio vacío. La realidad es que está por la mitad, ¿sí? Y ese es el camino que nosotros tenemos que seguir cuando se nos presenta un conflicto. Y esto no quiere decir ceder, sino conocer si vale la pena meternos en el conflicto. Vieron que cuando hablamos de organización decíamos, la organización antes era la unión de dos o más personas que se reúnen con un objetivo en común. Y yo les dije, no, en realidad ahora vamos a decir que se reúnen con un fin común. ¿Por qué con un fin común? Porque en negociación estratégica, lo primero que tenemos que situarnos es que las partes que van a estar negociando tienen fines determinados, no objetivos. Y ese fin determinado que tiene, desgraciadamente van a decir, no, yo tengo un objetivo. Bueno, es porque nos enseñaron a utilizar la dialéctica mal. En realidad son fines. Y esos fines, yo para poder llegar a obtenerlos, tengo medios. Entonces, ¿vieron que dicen, y el dicho acá inclusive se equivoca, quedó incompleto, dice, el fin justifica los medios? ¿Sí? En realidad el fin justifica los medios de cambio. Entonces, en toda negociación vamos a tener medios, fines y medios de cambio. Entonces, donde tenemos que trabajar es sobre los medios de cambio que ambas partes están dispuestas a poner sobre la mesa para llegar a un acuerdo. Es decir, el vaso tiene 250 centímetros cúbicos de líquido. No está ni medio lleno ni medio vacío. Está por el medio en todo caso. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con el conflicto en nuestro país. Bueno, la definición nos dice que en condiciones anormales sería que un conflicto surge cuando hay dos personas con aspiraciones distintas. Bueno, en nuestro país también tenemos un condimento adicional, que en realidad son dos. Vamos a empezar por el primero. La primera es la pirámide de Maslow. Nosotros con el tiempo en la administración nos hemos apartado un poco de esta pirámide y nos olvidamos que estamos en Argentina. Es decir, que estamos pensando como Noruega y en realidad seguimos teniendo los mismos problemas que los que teníamos en la década del 70 casi. Y cuando digo la década del 70, créanme que la década del 70. Cuando vemos la pirámide de Maslow, puedo estar parado yo de alguna manera tratando de entrar a resolver un conflicto con otra persona. En mi caso quizá tengo o estoy en la etapa de autorrealización, estoy en la cúspide de la pirámide, soy una persona que cubrió todas mis expectativas en cuanto a fisiología, a la parte de seguridad, a la parte de sentirme reconocido, de estar de alguna manera introducido en una comunidad de las mismas características, para lo cual soy casi un dandy. ¿Con quién me estoy cruzando? Con una persona que está en el nivel más bajo, en el que no llega a cubrir sus necesidades fisiológicas, o sea, una de las 17 millones de personas que está en la línea de pobreza. ¿Ustedes se piensan que estamos en una relación para resolver un conflicto simétrico si lo que estoy diciendo es que nada más tenemos aspiraciones distintas? Entonces lo que tenemos que decir en Argentina es que un conflicto se da cuando las jerarquías de una de las partes no cuadra con las jerarquías de la otra porque no las tiene cubiertas. Todas estas cuestiones tienen que ver con lo que nos pasa. Ven que no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de nosotros. Pero nosotros elegimos los gobernantes, ojo. ¿Qué hacer cuando la tensión o el conflicto aflora? Bueno, primero, tener una dialéctica conciliadora. Y acá vamos a hablar un poco de los docentes conforme fue pasando el tiempo, porque también son un poco responsables de estas cosas que nos pasan. Yo siempre me acuerdo no me acuerdo los nombres, ¿no? Pero me acuerdo siempre de la cara de mi maestra de lengua, de desenvolvimiento y de matemática. Y siempre las recuerdo con mucho cariño. Y yo dije, pero ¿por qué raro no poder recordarlas tan bien? Y obviamente era por los conceptos que vertían en uno. Y después me puse a tratar de explorar un poco más del por qué me pasaba esto. Y obviamente no encontré respuesta, para lo cual me fui a buscar respuesta a la generación más joven,
que tengo yo, que es mi hijo. Nosotros pertenecemos, o sea, la generación más nueva, pero nosotros también hemos tomado este concepto. Hemos empezado por usar y darle mucha importancia a la palabra pero desde siempre, ¿ven? Pero desde siempre, pero está bien aplicado el pero. O sea, nos volvimos peroístas más que peronistas, ¿sí? Y el pero tiene una fuerza muy importante. Miren, me tomé la idea, yo la verdad me llevé dibujo en primer año. ¿Me están viendo a mí? No, ven la presentación, ¿no? No, yo te veo. Ok. ¿Ven todos? ¿Me ven todos? Destraben el micrófono si quieren. Bueno, asumo que sí. Si no, ok. Yo no veo, pues. Bueno, ahí les estoy mostrando, ¿no? Con el celular nomás, pero ahí. Bueno, Ahí se ve chico, Gaby. no importa, pero alcanzan a Ahí ver. está. Bueno, Ahora sí. supónganse que yo les digo, hoy es un día de sol. Mañana va a llover. ¿Sí? Son dos afirmaciones, ¿no? Ahora voy a decirles cómo nosotros somos generadores de conflicto natural. Si yo digo, hoy es un día de sol, pero mañana va a llover, ¿ven el sol? No. No. ¿Qué pasa si yo les digo, hoy es un día de sol y mañana va a llover? Están en igualdad de condiciones, ¿no? Ahora sí. Se ven los dos. Ahora, ¿qué ocurre si yo digo, hoy es un día de sol, aunque mañana va a llover? Seguimos mirando el sol. Bien, eso es lo que nos pasa con la dialéctica. Nosotros somos personas que estamos acostumbradas a todo ponerle un pero. Nos traen una idea, pero a veces lo hacemos por deformación, ¿eh? Quizá una persona la queremos alentar y le decimos, nos trae una idea y decimos, che, qué buena idea, pero ten en cuenta esto, pero tener en cuenta, chao, lo nublé y le puse lo que tiene que tener en cuenta, ¿para qué? Para que el proyecto salga adelante. Le metí adelante lo que le tendría que haber dicho, aunque ten en cuenta. Si yo le pongo mi decir por encima de su innovación, le estoy generando miedo. Ahora, si le mando un aunque, cuando la persona me trae innovación, lo que le estoy diciendo es seguir desafiando el paradigma, siempre teniendo en cuenta lo que te digo. ¿Qué puede suceder? O se puede equivocar como Bertolotti, ¿no? A fin de año. Sí. ¿No? Sí. Bueno, ese también es un problema que después trae conflictos. ¿Qué podemos hacer para minimizar entonces tensiones o conflictos? Primero, buscar prevenirlo. ¿Y cómo se previene en comunicación estratégica? Bueno, en comunicación estratégica, cualquier libro que agarren sobre comunicación estratégica le va a decir en cualquier momento que usted abre la boca está en condiciones de generar un conflicto. A lo cual que me está diciendo que no abra la boca, no, que tenga cuidado cuando yo me pronuncio para evitar de alguna manera generar un conflicto. ¿Sí? Por ejemplo, y obviamente, ¿por qué hablo hoy de conflictos si no estamos hablando directamente de negociación por principios? Porque hay muchas cuestiones mal manejadas que hoy nos traen problemas de una manera muy simple podemos estar generando un conflicto. ¿Sí? El feminismo mal introducido es una de ellas. ¿Sí? Nosotros hoy estamos llegando a un momento en que no nos podemos reír del hombre y la mujer, para lo cual nos contamos chistes casi, porque tenemos problemas de que nos denuncien en el INADI. Entonces, fíjense de qué manera hoy se produce un conflicto. Se reúnen
en una negociación quieren estar un poco distendidos, entonces hay dos hombres y una mujer, entonces uno ya sabe por definición que tiene que tocar temas generales, ¿sí? Para tratar de, digamos, hacer amigable el ambiente, o generar el ambiente para la negociación, como se dice. Pero no estamos preparados, ¿por qué? Porque somos más transaccionales que negociadores, o sea, vamos más al regateo que a la negociación. Entonces, ¿qué decimos? Entramos y decimos, ¿y vieron cómo salió Boca y River? ¡Ja! Ganamos 2-1. Uy, perdóname, no sabía que había una mujer. Entonces no hablo de fútbol. Y sale la mujer y dice, no, mira, yo juego en la selección de fútbol. Vayan a levantar esa negociación después de haber generado ese conflicto. O empiezan diciendo, les doy las gracias a todos por venir. Y todas. Y viene otro y le dice, y todes. Ahora, ¿eso quién lo generó? Ven que cuando mete el planeamiento estratégico a ver temas que tienen que ver con el conflicto, se dan cuenta que la zanja la están generando aquellos que dijeron que venían a taparla. Metiendo ¿qué? Cada vez más diferencias, y somos tan primitivos que creemos que es inclusión. Y en realidad nos está excluyendo cada vez más. ¿A través de qué? De la dialéctica. Si no, debería existir el ministerio del hombre, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar prevenir el conflicto. El segundo no lo alcanzo a ver, estoy medio lejos. Analizar la situación. Dale más fuerte. Analizar la situación y ver el problema real, causa raíz. Lo que nosotros tenemos que hacer es focalizarnos de una vez por todas. Cuando hay un problema, buscar la causa raíz del problema. Es decir, cuando algo no sale como yo quería, tengo que analizar el efecto no deseado. ¿Sí? Cuando yo busco el efecto no deseado y corrijo concienzudamente ese efecto, lo que estoy evitando es que vuelva a producirse ese evento que me produjo el conflicto. ¿Sí? También tengo que comunicar buscando empatizar con la otra parte. Cuando nosotros comunicamos, generalmente hablamos del yoísmo. Yo esto, yo el otro, yo esto, vos aquello, y así encima con el dedito fernandístico, así, pingui, 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 ¿no? Señalando. Y en realidad tenemos que hablar de nosotros, porque el problema, si estoy sentado en una mesa o estoy capaz de agarrarme a patadas, si estamos usando un poco más los instintos que la razón, ¿sí? Si nosotros agarramos y nos damos cuenta de que tenemos que empezar a hablar de nosotros, van a ver cómo baja esa carga emotiva que nos lleva al conflicto. Después tratemos de buscar soluciones involucrando a la otra parte. Y bueno, que la mejor manera, y las va a llevar directamente la dialéctica que dijimos en el paso anterior. Si hablamos de nosotros, ya lo estamos involucrando directamente. Entonces nos estamos evitando hasta un paso. Y siempre tener en cuenta el bien común.